son historias reales, de personas que cayeron y se levantaron. Porque el fracaso no es el final, es donde empieza lo mejor. Bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas Historias de Fracasos con Final Feliz. Yo soy César Agudelo y quiero darles una cordial bienvenida a este espacio creado para ustedes, creado para que puedan escuchar testimonios, historias de personas que como ustedes han pasado por diferentes momentos difíciles, pero que han podido levantarse y llegar a tener cierto éxito en diferentes áreas de la vida. Hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo. Lo conocí cuando trabajé en RCN Radio y la verdad es que siento mucha admiración y orgullo por todo lo que ha logrado, porque empezó desde abajo y hoy, pues, mejor dicho, que sea él quien nos cuente todo lo que hace, todo lo que ha hecho y sobre todo cómo ha podido superar todas esas pruebas que la vida de una u otra forma le ha puesto. Así es que, sin más preámbulos, quiero que recibamos a Camilo Montañez, un influencer, administrador de empresas, hombre de medios de comunicación, de marketing, mejor dicho, una persona que ha hecho de todo un poquito y en todo lo que ha hecho, pues ha logrado tener éxito. Camilo, bienvenido. ¿Cómo va todo? Tiempo sin hablarnos. Cecitar, tiempo sin vernos, sin hablarnos, devolverle esa admiración. Siempre he dicho que en esa época en que, digamos, logré mi máximo sueño en la radio, en ese primer tope, pues porque yo creo que uno tiene topes por edades, ¿no? Uno como que va alcanzando y ahí dice, logro desbloqueado, ¿qué sigue ahora? O bueno, eso siento que pasa cuando uno tiene como esa visión de la vida de siempre querer más, ¿no? No sé si a todos nos pasa, creería que no, pero sí siempre hay topes y yo digo, quiero tener esta camisa, la tengo y entonces ya quiero después otra camisa. Y no tiene que ver con marcas, sino tiene que ver con propósitos. Entonces, creo que en ese tope de la vida, cuando logré estar en radio, siempre recuerdo mucho con gran cariño el haber estado con, para mí, uno de los grandes de la época que era usted como el referente Gracias, gracias. de un gran conductor, que siempre le admiré eso, su capacidad para conducir, para poder improvisar, que eso en radio es maravilloso y sobre todo generar sinergia entre el grupo, que creo que fue lo que era eso hermoso que siento que ya no se encuentra, no es tan fácil de tener 7, 8 muñecos sentados y que todos tengan la oportunidad, pero que además no se sienta forzado y que todo engrane, eso es lo que creo que ha perdido la radio hoy en día y que es tan difícil de encontrar, porque es que no es fácil y sobre todo una buena cabeza que lidere eso. Entonces también le devuelve ese cariño, esa admiración. Y gracias Gracias, por la gracias. invitación, hombre. Tiempo sin hablarnos, no es mentira. Llevamos Sí, mucho sí, tiempo sin hablarnos. llevamos tiempito, por ahí nos seguíamos en redes sociales, pero hacía rato que no conversábamos. Bueno, Camilo, yo quiero que empecemos contándole un poquito a la gente quién es Camilo Montañez, de dónde viene, qué hace, un poquito de la historia de Camilo Montañez para poner a la gente en contexto de saber con quién va a estar en estos próximos minutos. Bueno, Camilo Montañez, un hombre ya de 36 años de edad, 37 años de edad, uno siempre le quita años, 37 años de edad, Ya está eh, viejo, co- mano. colombiano, sí, usted me conoció de veinte Imagínese. años, hace 17 años, eh, ya eh, boyacense, nacido en Garagoa, Boyacá, que es una parte muy linda aquí de Colombia, que es el Valle de Tensa, calorcito, eh, hijo de una señora humilde que ha trabajado toda la vida, con una hermana menor, 10 años. Estudié y crecí en la parte del sur de Bogotá, hacia el lado de la localidad de Kennedy. Mi bachillerato en el INEM Francisco de Paula Santander y pues más allá de esas aristas, mi primer propósito en la vida fue la radio. Como inicialmente empecé hablando de este tema, mi sueño en esa época era la radio. Pues creo que todavía en ese entonces se veía el tema de qué se sentirá estar detrás de un micrófono, ¿sí? En ese tiempo que no habían las redes sociales como hoy en día, el estar en un medio era como, pues, pucha.
Máximo. hablarle a tantas personas, absurdo, entre comillas, no quiero mentir y decir, ay, no, pues no me vas a estar ahí, sino sentir que eres famoso, sí, que tú, es que estoy en radio, es que yo hablo un micrófono y me escuchan y me piden un autógrafo y una foto y wow, sí. Entonces, Camilo, para mí eso es lo más de cercano. dónde de dónde nace ese anhelo por hacer radio, esa pasión, esas ganas de entrar a trabajar en la radio? Mire que dos cosas de mi vida que tienen mucha presencia respecto a los medios, la radio y respecto a la salsa, tienen que ver con mi mamá. Mi mamá se iba a trabajar 4 de la mañana en Flores, trabajaba en esa época, entonces Ujú. el bus la recogía a las 4 de la mañana y pues nosotros crecimos solos, me refiero a nosotros, mi mamá, mi hermana y mi persona. Entonces mi mamá se iba y me dejaba a mi hermanita de 3 meses. Se iba a Ujú. las 4 de la mañana y dejaba puesto Amor Estéreo. Entonces Ok, ahí nacen mis dos pasiones. Nace el amor por la radio porque yo escuchaba a Jafet Paz Rentería. ¿Se acuerdan si lo tienen sí, el sí, sí, sí. locutor de Amor Estéreo y que hablaba así, no sé qué? Entonces yo me Ujú. quedaba para no quedarme dormido y que no me cogiera el tarde para para la escuela. Tenía yo 10 años. Me quedaba escuchando Amor Estéreo. Y adicional, me quedaba escuchando Amor Estéreo, me enamoraba de las baladas. Tiempo después, cuando Sí. empiezo a escuchar salsas que eran baladas, pues me cogí por el gusto de la salsa también, eso ayudó muchísimo. Y de ahí, de esa particularidad, también empezó el sueño de estar en radio, de ser locutor. Y Ujú. súmele que siempre toda la vida supe de alguna manera que tenía una cualidad para socialmente acercarme a las personas, para hablar, para levantar la mano y decir, no tengo pena, aquí estoy, yo puedo hablar. No le veo pues nada negativo a eso, como muchas personas que le huyen a ese, no, yo no hablo porque de pronto, no, yo Qué sabía pena, que, uy, no, qué sí, pena. no, yo sabía que ese es uno de mis fuertes, ¿sí? El poder hablar, el poder expresarme, el poder desarrollar una información y ahí empezó ese sueño de querer estar en radio. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a retomar esa historia de cómo entraste a la radio, cómo llegaste a RCN y vamos a hablar de esos primeros años de Camilo, una edad, una infancia difícil, de mucha escasez, con un Ujú. padre ausente, ¿m? Ausente. ¿Sí? En donde tú viniste a conocer a tu papá años después y esos primeros años tuviste que quedarte prácticamente solo porque a tu mamá le tocaba muy difícil y tú desde los 4 años ya cocinabas, ¿no? Sí, mi mamá llega a Bogotá, hay muchas aristas en eso. Mi mamá llega a Bogotá cuando aún, por supuesto, no existía mi hermana, pero llega a Ujú. Bogotá conmigo, no sé, de 3, 4 meses. Llegamos a vivir a donde una conocida de mi mamá me cuenta ella, esto es un recuento de lo que me cuenta ella, pues porque estaba muy niño, Sí. pero entre tantas cosas y situaciones difíciles, ponle que, por ejemplo, llegó ella a vivir a una casa de una recomendada y en esa casa, por ejemplo, casi me venden o casi me roban. Entonces, digamos que primer empase muy difícil En porque cartas se han metido. sí, qué cartas se hubieran metido. No, pero verdad, llega ahí, mi mamá me cuenta que se fue a trabajar como interna, entonces como Sí. que en una casa de familia, eh, y donde me deja viviendo, pues cuidando, era un niño, o sea, niño que todavía utilizaba pañal y eso, pero recuerdo que me pegaban y todo porque me O hacía en las sea, camas. un paréntesis. Ella se va a trabajar de interna en una casa de Me familia deja en una en casa, servicios generales y no se va contigo, sino que te no, deja en otra casa donde te cuidan, digamos, toda la semana alguien y ella, conocido. ok, perfecto, E listo. iba Y el fin de entonces, semana o cuando tuviera el día a visitarme. Pues no tenía mayor opción. Pero pues pasa que en esa casa me pegaban. Yo recuerdo eso, me pegaban, estaba tan niño, pero me pegaban. Quién sabe qué más otras cosas me decían porque eso no lo logro recordar. ¿Cómo se da cuenta mi mamá que algo está pasando conmigo? Afortunadamente, puedo decir que no hubo temas de violación o algo porque la que me cuidaba era una señora. Creo que el intento seguramente era más como venderme o alguna cosa por allá a una familia, eso es lo que yo creo, porque algo sí me decían de mi mamá, tanto que llega un día mi mamá
y yo me acuerdo si este cuadro lo tengo muy en mi cabeza y creo que hasta el día que me vaya lo tendré. Y estoy desayunando en la cocina de esa casa, entra mi mamá y es como si hubiera entrado una desconocida. Tú O no sea, conocías a tu mamá. yo seguí comiendo y no la miraba, no nada, como si, como oído, ¿me entiendes? Y entonces Claro. en ese momento mi mamá me dice, o me cuenta años más tarde algo estaba pasando y empieza a pelearse con la señora y ahí es el primer impasse duro de mi mamá porque lo que hace es cogerme, sale conmigo y pierde todo su trasteo, las pocas cosas que estaban en esa casa porque ella decía, me van a robar mi hijo, algo está pasando acá, no es normal que yo llegue y mi hijo esté como si yo fuera una desconocida, quién sabe qué Mm. cosas le decía. Y ahí ella se entera por parte mía que me pegaban, que me trataban muy mal, todas esas cosas. Soltó la sopa. Todo, ahí sí, todo, chao. Entonces ahí el primer impasse donde sale y queda sin nada, sin nada. Por supuesto ella me dice, eh, tuvo que renunciar a donde estaba interna porque pues era uno o lo otro. Entonces recuperar su hijo y no me acuerdo dónde era eso, ahí terminamos ya viviendo como tal en Britalia, en Kennedy como tal. Ok. Ahí Y ya ellas se terminamos fueron a vivir viviendo. los dos solos. Ahí ya terminamos viviendo en la casa, en una casa donde me crié. Y yo quiero mucho a esa señora, a esa familia, donde doña Bárbara. Porque a ella Ajá. le arriendan un cuartico, me acuerdo. No tenía ventanas, imagínense. Era un segundo piso al lado del patio, pero no Sí. tenía ventana, era un plástico. Y mi mamá se iba a trabajar y ahí me dejaba con candado. Y no sé si se acuerda de esas estufitas que eran una Estufas resistencia. Usted eléctricas que eran, conectaba y era una sí, resistencia. un solo O fogón. sea, mi mamá cocinaba con estufa a gasolina, pero eso me Sí. acuerdo que era, bueno, eso es otra historia. Me dejaban una mesita, pero pues estaba niño, no entendía cómo usar eso. Pero ella Mm. me dejaba una ollita, me acuerdo, y una resistencia. Y ahí era Para donde calentar. sí, ella me decía, usted enchufa. Si ve que la cosita se pone roja, desenchufas y pones la ollita y esperas un momento. Y me decía, después tocas con tu dedo, si el arroz está caliente, te lo puedes comer. Si el dedo se le cae es que está muy caliente. Si el dedo no se le despega, no se coma. No, si el dedo no se le despega, ya tienes arroz con carne. Ay, Dios mío. Cosas de las que ahorita nos reímos y de pronto muchas personas están pasando por situaciones similares y pues esta risa no es para nada burlándonos de la situación, sino es como recordar sin dolor todo lo todo lo que pasó, todo lo que Camilo tuvo que vivir. Y si de pronto alguna persona está pasando por esta situación, por una situación así de difícil, pues no crea que nos estamos burlando de esto, sino por el contrario, como buscando ver las cosas por el lado amable, para no quedarnos como en ese resentimiento y en ese dolor. En esa fue donde vino el incendio, Camilo. Sí, sí, se acuerda de eso, pues en Claro, una de claro. las ¿Cómo fue? tantas, bueno, pero mire que todo sirvió para todo, es decir, hasta ese momento mi mamá me dejaba con candado, o sea, literal, a mí por un hoyito de la ventana o el plástico de la puerta me pasaban agua de panela en la época, porque las hijas de la señora que nos había arrendado, Pilar y Olga, pues eran jóvenes en la época, ellas tendrían por ahí Mm. 16, 17 años y yo pues Sí. era un niño, entonces ella les daba ¿Qué edad como tenías tú pesar. más o menos? Yo tendría por ahí 6, Ok. 7 añitos, no tendría O sea más, que tu mamá se iba a trabajar y te dejaba todo el día encerrado solo, con encerrado. candado y te dejaba la comida hecha para que tú la calentaras en la resistencia. Y Exacto. estas niñas y esta señora, por el hueco del plástico o por el hueco de la puerta, te Mm. pasaban agua panela Sí, y me todo el día pasaban encerrado. todo O el día sea, tú no ibas encerradito. al colegio ni nada en ese momento. Entonces, eso es lo que estaba precisamente pensando. Creo que tendría menos porque yo empecé normal la escuela. O sea, yo empecé normal la escuela a los 6 años. Entonces quiere decir que Ok, tenía menos años. Ponle 5, 4 a 5 años tendría. mm, Solo que recuerdo muy bien eso. Entonces, me pasaban ahí comida, pero uno de los días, cuando ya mi mamá con el tiempo como que vivimos mucho ahí, como que ya empezó a quitar el candado, pero yo no me podía salir de ahí. Me hago entender, era como que sí, puede salir. Además que también siento que fue porque el baño era al frente, o sea, el baño era al frente del patio, entonces tenía que salir ya pues entrar al baño. claro. Entonces, en una de esas, las estufas de gasolina
funcionaban, además de la gasolina, no me acuerdo el nombre, pero era como un alcohol especial para calentar una coquita, para echarle una coquita que se prendía y calentaba el tubo, el final del tubo de la Sí. gasolina, Y que más o tocaba menos. como darles como Claro, pues bombearlas, eso ¿no? era la presión para que la gasolina Sí, sí. saliera. Pero calentar con ese alcohol la puntica de la esta hacía que no saliera el fuego amarillo, si mal no recuerdo, sino que saliera Mm, azulito, para que no ok. quemara las ollas. No sé cómo Ujú. funciona física o químicamente eso, pero funciona así. Así era. Pero, Mm. pero recordemos que yo era un niño. Para mí esos temas que hoy en día son tan claros no lo eran en esa época. Entonces yo me acuerdo que estaba el mueble, imagínense el mueble de la gasolina, que era una mesa de palo con la Ujú. estufa, y al lado teníamos un mueble, haga de cuenta como el que está en mi fondo, pues de madera, donde Sí, tenía unos cajoncitos, pero sin cajones, o sea, unos estantes de madera, sí. donde doblábamos la ropa que teníamos y estaba cubierto con los famosos velos, el Ok, ese velo era el blanco. closet. Ah, Ese era el closet de la época. Y a mí se me ocurrió la famosa idea, yo creo que la curiosidad no mató al gato, sino que ese ha sido lo que en la vida al ser humano le ha ayudado. antes de continuar con el episodio de hoy, quiero decirte algo. ¿Sabías que según estadísticas de YouTube, más del 90% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal? Por eso quiero invitarte a que nos apoyes. ¿Cómo? Suscribiéndote ya mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de todos los contenidos que estamos generando semana tras semana. Deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que este contenido llegue a más personas y así podamos seguir con nuestra tarea, con nuestra misión, con la meta de transformar vidas. Es algo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. Seguimos con el episodio de hoy y recuerda que es hora de vivir para vivir. A prosperar, porque así como un día Sí, me tiré el agua de panela de todo el día porque dije, esto es azúcar y si le echo sal, ¿será que sabe bueno? Y sé que sabe me tiré mejor. el líquido de todo el día, pero así aprendí que al azúcar no se le echaba esa sal. La panela no había que Claro. echarle sal. Eso mismo pensé con dos pares de pilas que tenía yo. Yo dije, Mm, si pongo las pilas en el piso y les mm. echo el líquido que mi mamá calienta y le prendo fuego, las pilas se recargan, hombre. Pues eso es lógico. Claro, sí, sí que. ¿Saber? ¿Por qué, por qué iba a fallar mi plan? ¿Qué estudio científico a los 4 o 5 años me ha comprobado que las pilas no se recargan con calor? ¿Cierto? Claro. ¿Y entonces Entonces qué pasó? puse las pilas en el piso, le regué el alcohol y le prendí fuego. 5 años. Claro, esa vaina es muy volátil y lo que se prendieron no fueron las pilas, sino el berraco velo El del closet. cajón de la ropa. No, Madre. y empieza eso a subir y a chamuscarse. Tú sabes que eso se va a consumir. El pelo, eso es rapidito. Tu, 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 tu. Claro. ¿Qué piensa uno de niño? Primero, mi mamá me va a pegar. Segundo, yo no le puedo decir a la dueña de la casa que estoy quemando algo, sino más rápido le cuentan a mi mamá y entonces me Y más pegan más rápido me rápido. pegan. ¿Qué es que ahí entró el alma de bombero y salí corriendo al patio? Pero pues ¿Con claro, agua? es que eso es, yo siento que César, además de esta historia, qué bueno que de pronto esto lo ven padres, eh, la presencia de los padres siempre va a ser muy buena. No para sobreproteger, sino para lógicamente enseñar, porque ahí es donde voy, claro, como estoy solo y mis lógicas de niño no dimensionan ni fuerza, ni peligros, ni cosas proporcionales a la edad y al cuerpo de uno. Yo salí Ujú. corriendo y yo cogí una tacita pequeñita con agua, creyendo que eso iba a apagar el fuego. O sea, hay Claro. lógica, sí, el agua apaga el fuego. ¿Cómo lo Ujú. sabía? No sé, pero la lógica pero la lógica no estaba No fue contemplando que mi suficiente. fuerza y la cantidad de agua que llevaba no iba a ahogar el fuego. Entonces lo que yo estaba Claro. haciendo era que estaba haciendo que el fuego subiera más. Le echaba muy poquito, lo avivaba, no lo apagaba. Y Ya cuando, entonces, ya cuando se llena todo de humo y sale por allá doña Bárbara y la hija, y Camilo, ¿qué está pasando? Y ese humo, y empiezan a gritar y vienen, pues se asoman, pues claro, se está incendiando el cuarto, pues ahí ya ellos mm, sí cogen un balde de agua y apagan el fuego. El- afortunadamente ya para ese entonces no te estaban dejando encerrado totalmente. Afortunadamente, Mm. afortunadamente. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que me compré el 40% de la ropa de los dos.
Imagínense, en esa época, escasos de dinero, sin nadie que le ayudara a mi mamá. eh, Y el niño pucha, quemando y la le ropa. quemo la ropa a la señora. Y, ¿Cuál fue la y reacción de tu mamá? no, yo no sé, yo siempre he dicho, yo amo, creo que las charlas que siempre tuvimos, César, le dije, yo amo profundamente, como creo que todos amamos a nuestras señoras madres. Eh, con los años y con el tiempo entendí que todos tenemos circunstancias difíciles. Y ella fue muy dura conmigo, ella me pegó bastante, muchísimo. Ese día me dio durísimo, de verdad. Pero entender el corazón y las duras pruebas por las que ella tenía que pasar para poder sosegar, para poder llevar comida, para poder pagar un arriendo, pues con los años algún día hablamos y ella llorando me decía que pues la perdonara y eso me quebró el corazón más porque pues nunca le tuve rencor, pero tenía ese ahí, ¿por qué me pegaba tanto? ¿Por qué tan dura? ¿Por qué si yo no era un mal hijo? Además de todo que Mm. crecí solo, nunca cogí malos hábitos de droga, no, no, siempre lo mío era, hay que hacerle, hay que trabajar, hay que ser juicioso porque además sí había un miedo de mi mamá me pega y me pega duro, entonces mejor no lo Hagamos las evito. cosas bien y Sí, sí, ahorremos lo correa. evito. O sea, en medio de todo, me pegaba porque sí, pero sirvió para que siempre era como, no, 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 no voy a embarrarla, no voy a pegar, no, no. Entonces, Bueno, Camilo, ¿no ibas a decir algo más? no, no, que está bien siempre acompañar a los hijos para que esas lógicas, esas cosas siempre estén y pues que nunca juzgué a mi mamá, sino que entendí al final que pues tenía unos procesos difíciles por los que atravesó sola y pues el único que tenía para descargarse pues era yo. Entonces no era más, la ecuación daba igual a mí. Ok, bueno, pasa un tiempo y llega tu hermana, cuando Mm. tú tenías 10 años, ¿verdad? Sí, 10 años, 9, 10 años. Y entonces tú te conviertes en padre a Joven, los 9, 10 10 años. años. Digo que te conviertes en padre porque eres tú quien queda a cargo del cuidado de tu hermana de meses, de días, porque tu Sí, mamá, terminada la dieta, terminado los 3 meses de reposo, tiene que a volver a trabajar. trabajar porque no hay nadie más que dé sustento en la casa. ¿Cómo, cómo es esa vivencia, esa experiencia de un niño de 9 10 años que debería estar jugando en la calle, con balones, con carritos, y empezar a cambiar pañales, a hacer teteros, a estar pendiente de una bebé? Y pañales de tela, que no es lo mismo. Ah, Que no vale es la lo pena hacer mismo. la aclaración. Ah, Sí, que no es lo mismo. Literal, uno sí ¿cómo puede. cómo fue esa experiencia y cómo fue esa época en tu vida? Primero, yo le agradezco mucho a Dios que me trajo esa compañía, ¿sabes? Porque crecer solo, solo hasta que tuve mi hermana entendí tantas falencias afectivas en mi vida de querer compartir con alguien. Yo creo que también por eso siempre vi reflejado en personas mayores como yo, haga de ejemplo, tenerle cariño a usted, César, por lo que compartimos, porque siempre quizás anhelé un hermano mayor que me protegiera, que me aconsejara, que me cuidara, que de pronto él sí tenía 100 pesos y me dijera, cómprese usted este refresco para los dos, ¿sí? Yo nunca tuve esa Ujú. figura, nunca tuve ese que me dijera, tranquilo, que va a estar bien las cosas, yo estoy con usted. A mí me tocó ese papel, ¿sí? Entonces, a mí fue el que me tocó ese papel y siento que fui un gran hermano, o soy, y cosas que definen la personalidad. Yo soy muy sentimental. Antes de que llegara mi hermana, yo no jugaba casi con carros y no tiene que ver con orientaciones sexuales ni nada, son temas, me imagino, psicológicos, sentimentales. Yo tenía unos 40 30 peluches y yo organizaba los peluches y hablaba con los peluches y les jugaba al ser el ortodoncista, entonces el Vea perrito pues, abriéndole la boca, eso, desde chiquito le gustó pegarle al peluche. pegarle al peluche y hasta que me muera. Pero sí, ahí estaba ese deseo. Y cómo supe, porque además nace mi hermana y nunca volví a ver con los mismos ojos los peluches. Como ya tengo algo de verdad que Ya me tengo otro genera eso. juguete. Tengo otro juguete de verdad. Y nace mi hermana y sí, efectivamente me ayudó a madurar muchísimo, muy rápido y a entender cosas de las cuales mi mamá siempre decía, ojo con un niño, ojo con un niño. Claro, ahí entendí, claro, mi mamá se iba y yo alistaba a mi hermanita,
tanteaba el tetero que no estuviera tan caliente ya, lo calentaba el baño María, literal, coger una criatura, aun cuando tenía 10 años, ¿sí? Entonces con el cuidado de que no se vaya a golpear, bañarla, alistar la pañalera, vivíamos en un segundo piso, bajar el coche, la pañalera, alistarme yo, mi colegio, bajar y llevarla al jardín y llegar al mediodía, recogerla y esperar hasta las 5 de la tarde que llegara mi mamá. Entonces eso fue una experiencia donde cambió toda mi vida, porque además, a diferencia mía, que es lo que siempre le recrimino a mi hermana y le digo, a ver, usted no le tocó ni el 5% de lo difícil que me tocó a mí, porque cuando Ujú. inclusive mi mamá le iba a pegar como me pegaba a mí, yo sí me metía y decía, no la va a pegar, y yo la defendía. Y yo la cuidaba. Y yo para donde iba, mi hermana, y mi hermana, y mi hermana. Y me acuerdo tanto que de Kennedy me iba a las Américas, ¿sí? Para que se Sí, hagan, que más o menos a los que nos están viendo de otros países nos van a ver, son más o menos en distancia, en cicla, media hora. ok. Caminando eran Ujú. 45, 50 minutos de mi punto A las Américas. Y allá en las Américas había una amiga de mi mamá que tenía un perro, un samoyedo, y ella trabajaba, entonces le decía, no, pues dígale a Camilito. Ah, bueno, la transacción es la siguiente. Dígale a Camilito que venga y me saque el perro, la señora Carmenza, que la amo profundamente, y ahí está el Play de mí. Ellos vivían muy cómodamente. Ujú. Tanto que había un Play uno, pero el Play uno bonito, delgadito, lindo. Imagínate que el papá le ha traído al niño, a Sebastián, de Estados Unidos. Entonces empecemos por esa. Entonces me Sí. decía, que vaya y me haga el favor y me saque al perrito y que tranquilo, que se ponga a jugar ahí. ¿Sí? O Y sea, entonces, el pago por sacar al perro era poder jugar en el sí, videojuego. que para mí Ujú. eso era maravilloso. Además, sacar un perro, qué difícil era, y ese perrito era un amor. Entonces, Tomás se llamaba. Yo iba, y ese era mi plan casi que siempre los sábados. Yo madrugaba sábados, pero a lo que hoy es que tenía una cicla, y lo que usted o lo que colombianos decimos es como, Dios nos guardó muchísimo, porque yo cogía por avenidas con la cicla y la niña montada en la barra, a mi hermanita de 5 años. O sea, yo con 14 años, la niña tendría 4, a mucho Ah. 4 y medio. Y yo le decía, agárrese del manurio y yo en mi cicla hasta las Américas, media horita y con ella ahí montada por avenidas, por andenes. Imagínate, y gracias a Dios nunca nos caímos, nunca nada. La chinita llegaba, yo la cuidaba, yo la protegía, yo me ponía a jugar play, le daba tetero, uno, lo otro, y por Y la por la noche llegaba tarde mi a mamá y devolverse me también. devolvía, ya veía que el sol se empezaba a ocultar y yo, voy para la casa, ya no puedo jugar más play. Porque eso sí, yo no parpadeaba todo el día jugando Play ahí, porque pues era mi único día de decir, tengo un Play, o sea, puedo jugar Play, y eso no era tan fácil. O No, sea, pues eso era un claro. lujo, eso era un lujo, Bueno, entonces eso fue. viene ahí otra etapa en la vida de Camilo y es cuando llega y descubre el mundo del deporte, ¿no? Y Ujú. entonces empieza a practicar boxeo, pero no porque le gustaba el boxeo, sino porque allá daban comida. Sí, sí, es bonito, es lindo recordar eso porque es que lo que yo siempre he dicho, nadie sabe lo que uno ha trasegado, nadie sabe. Yo creo que está bien, todos construimos historias diferentes, pero nadie sabe qué tanto lucha el uno por el otro. O sea, eso es muy lindo. Yo me encontraba nosotros vivimos en arriendo en muchas casas, o sea, nunca tuvimos casa propia. Entonces, claro, pues era cuando salimos de donde Doña Bárbara, que yo salí por allá a los 9 años, 10 años, ya nos fuimos de esa casa, ahí duramos casi 10 años, ya empezamos a recorrer otras casas. Entonces, y muchas veces, tú sabes que, Cecita, uno depende no solo de que si pagas el arriendo, sino quién vive más ahí, si el dueño es buena persona o no, cuáles son las condiciones de la casa, el barrio donde vivías, ¿me entiendes? Todo eso Claro. empezaba a jugar muchos escenarios que no dictaban que tú eras mal inquilino, sino pues, qué pasaba. Entonces vivimos en muchas casas y en una de esas tantas que vivimos, precisamente era al lado de la casa de Doña Bárbara. De hecho, en esa cuadra vivimos más o menos en una, dos, tres, como en cuatro casas En la misma cuadra. en la misma cuadra. Ok, Lo que pasa es que nos fuimos de donde Doña Bárbara porque iban a echar la plancha y ella necesitaba el cuarto, ya me acordé. Entonces mi mamá ok. le toca buscar porque dice Doña Alba ya no le puedo arrendar más. Nos vamos para el lado y ahí ya yo tenía, pues ya más grandecito, tendría por ahí 11 12 añitos. Y había un muchacho en esa misma casa también.
que vivían arriendo con la mamá, pero el man ya tenía sus 17, 18 años, era Ya mucho más mayor. grandecito. Mm. Entonces yo sí veía que todos los días él llegaba y se vendaba y llegaba y yo, pues tú ¿Viste sabes qué? que, ¿este Mm. qué? Yo, no, es que yo practico boxeo y no sé qué. Yo, uy, chévere. Bueno, y así fue. La verdad pasó mucho tiempo. Un día llegó y me dijo, oiga, ¿por qué no va al Cayetano Canizales, que es un centro deportivo de ahí de Kennedy, que van a empezar a hacer un programa con la alcaldía? Y si usted vaya a ese ejercicio en uno de los deportes, le dan refrigerio. Mm. Y yo, ¿qué? Ah, bueno, importante que los que vean esto entiendan la importancia del refrigerio. Para yo irme a la escuela o al colegio en esa época, mi mamá me daba 500 pesos y eso era quinceñada. Así que 500 pesos. Pero póngale que el bus ya valía 600 pesos. ¿Sí me Mm. entiende? Un bus. Pero póngale que a mi amigo, el que tenía una casa en Roma, súper querido Alejandro, también que lo quiero muchísimo. Póngale la diferencia. A mí me daban 500 pesos y eso era cuando me iba bien. Del resto eran 200, 300 pesos. A él le daban 5.000 pesos. Entonces vean Mm. la diferencia. ¿Sí? El 10% te daban a ti. A él le daban 5.000 y a veces le daban 10.000. Para Mm. que, y eso no era tampoco la riqueza del mundo, era para sus oncecitas. Y A mí el me daban transporte. 500. Entonces, Mm. literal, yo no tenía onces. Yo tenía que irme bien almorzado y mirar qué amigo me compartía de su comida. Si no, pues tú sabes que uno en la juventud tampoco es que eso, A eso ¿sí? como que no le para muchas bolas. Uno quiere, pero uno entiende que pues si no lo tiene, pues no pasa nada. Pues, no se comió ese día ya y se llega la comida y ya. Mm. En todo caso, el man me dice, van a dar refrigerio, vaya. Y me dice, y dan buen refrigerio, mire, dan una avena o un yogur, dan una manzana, dan un sándwich y dan una barrita de cereal. No, eso era una cosa de ricos. Eso era de gente de mucha plata, eso no podía ser posible. ¿Y qué hice? Al otro día, 7 de la mañana, llegué allá al Cayetano. Yo, buenas, es que para entrenar, obviamente no iba a decir Para lo del recogida, refri, digo, para entrenar. literal. Pero mire que cómo son las cosas de Dios. Yo creo muchísimo en Dios. Para mí, Dios es muy fundamental. Para mí sí existe Dios. Otros dicen universo, bueno, lo que sea respetable, pero para mí existe Dios y Dios va poniendo todo en el camino. Llego allá, me acuerdo tanto que el profesor que estaba encargado de ese, además llego y el man con una sudadera como nueva, no sé, cubano, sí, Mm. mucho gusto. ¿Cuántos años tienes tú? Yo no, como 11 profe, me acuerdo, 11 12. Chico, qué bueno, no sé qué, hazte ahí, no sé qué. Pues ese que me estaba hablando en ese momento es nada más ni nada menos que es hoy en día no sé si todavía lo es, pero creería que sí, el entrenador de la selección Colombia de mayores de boxeo. Años más Ok. tarde sería, Mm. que fue a los Olímpicos y todo el tema, profesor Rafael Iznaga, cubano. Y yo, profe, me dijo, hazte ahí, no sé qué, te vamos a hacer un examen, no sé qué. Y literal me sentía como cuando miran un caballo, eso me miraba, ¿cuánto mides tú? No sé qué. Me tocaba así como que me dice, está flaquito, pero algo se puede hacer. Eh, Con dos, ahí tres refrigerios ya me pongo en sí, forma. con 3 refrigerios se va a aguantar un ring de boxeo. Y literal, miren lo que uno no es. Ese día formé, no sé qué, y el señor, ese man encantado. a- Al otro día me acuerdo tanto, me dijo, te espero mañana, chico, tienes que venir acá, ese programa, tú vas a ser, tú eres Jefferson, me decía Jefferson. Al otro día te espero. Y llegué al otro día y literal entrené y salió y yo no me acuerdo si había una junta de profesores o no sé qué había ahí. Y me acuerdo tanto que se fue conmigo y me dijo, le presento al nuevo campeón de boxeo de la selección de Bogotá. Este muchacho lo va a lograr. Y empecé a entrenar y Y a literal, comer. y a comer. No, y literal le cogí amor al deporte. Salí bueno para el boxeo sin querer boxear. Tanto que había pelados que ya llevaban un año o algo y yo a los 3 meses, 4 meses ya les estaba dando en la jeta, pero a una vez peleé con el de la casa, el de los 18 años, o El sea, que te llevó. boxeo. Ah.
No, eso le pegué una cascada durísima. Decía, uy, aprendido. Aprendido. Y no, o sea, era muy fácil. ¿Y Claro, por qué te entonces. alejaste del boxeo? Bueno, pero literal sí empiezo a subir de masa corporal, me empieza a ir muy bien, me concentro ya demasiado. También son temas psicológicos, ¿no? Eso es como cuando el que se enlista en las fuerzas militares y quiere ser el mejor. Yo me enlisté en el boxeo y yo entrenaba fuerte. Es que eso es lo que pasa conmigo, Cecitar. Cuando yo me empeño en algo, yo le hago y le hago y le hago hasta que diga, sí lo logré, sí lo hice, sí se podía. No es que me digan que no puede, no, yo puedo y yo lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y así pasó, ya pasaban varias etapas de mi vida. Entonces, en el ejemplo del boxeo, yo entrenaba juicioso, leía, tata, yo madrugaba a 7 de la mañana, entrenaba hasta las 10, corra a la casa y alísteme, báñame, no sé qué tan, y corra a estudiar todo el día. Hasta las 6 de la tarde, yo llegaba mamado en las noches a medio hacer trabajos o tareas porque al otro día tenía que madrugar a entrenar. Y ni se Ujú. diga ya cuando empiezan a ver esos, como ¿Torneos? esos, no, como esos alicientes, entonces cuando me dan me Ok, dicen, tú ya pasaste para el programa, se llama Centro de Perfeccionamiento Deportivo del Distrito de Bogotá. Entonces, no, que tú fuiste aprobado, no, que mira que cuánto, es que estamos hablando de carencias, Cecitar, entonces, no, que cuánto, qué talla eres tú, es en sudadera, cuando me dan mi primera sudadera nuevecita para estrenar, que decía Centro de Perfeccionamiento Deportivo, ¿sí me entiendes? Era como sentir como, wow, esto me está dando, no solo me está dando de comer, me ahora me está está dando de vistiendo. vestir. Y yo no me quitaba esa sudadera ni para dormir, entonces, ¡ah! ¿No? Y en la época se sabía que los que tenían esa sudadera ya era porque eran deportistas importantes en la zona, ¿y me entiendes? Eso daba una Claro, claro. alcurnia también. Entonces ahí pasé mucho tiempo hasta que ya obviamente avancé en el nivel. Ya me tocó empezar a ir a entrenar a la UDS, que ya era en la 68 en el Salitre. Digamos que el Mm. nivel de ahí en Kennedy ya no era para mí. Es como con tres, cuatro compañeros, ya empezamos a ir. Terminé mi bachillerato primero que todos los chinos de la que entrenábamos. Y para eso viene la selección Colombia para unos centroamericanos y el Caribe se internan en el Salitre. Y ahí el profesor Jefferson, tú ya terminaste tu colegio, te tienes que ir a internar con ellos para que aprendas y no sé qué. Y yo, bueno, profe, tan. Y ahí también fue como de pasar de Saiyajin a Super Saiyajin, porque ya me tocó con esa gente que. Mira, el ejemplo que siempre les doy es, vea, yo ante los ojos de Dios en Kennedy, a mí nunca me reventaban las narices, o sea, que yo dijera, uy, esto no. Allá en el Salitre con la selección Colombia todos los días salía, pero es que era increíble, o sea, esa gente Cascado. era, no, esa gente era otro nivel, pero claro, ya eran campeones junior, juveniles, mayores, o sea, es que era la selección Colombia. Entonces ahí Mm. aprendí muchísimo, avancé, ya me volví selección Bogotá, ¿cierto? Entonces ya el entrenamiento era más fuerte, ya era otro cuento. ¿Qué pasó? Para responder su pregunta, Cecita. Luego de 5 años, ya crezco, ya tengo 17, 16, 17, casi 18 años y ya veo la vida de otra forma. Veo la vida desde la perspectiva de, oiga, ya soy grande, mi mamá todavía sigue trabajando, sigue lavando ropa en la casa a mano, no tenemos nevera, vivimos en arriendo, no vivimos cómodamente, comemos lo que haya. Yo me alimento bien porque pues me dan mis refrigerios y eso, pero ¿y la casa? Y ahora hay una niña. Y entonces, y el papá de la niña tampoco respondió, mi mamá sigue sola ahora con dos. Y Mm. yo sentía esa necesidad acá encima de decir, bueno, ¿y usted qué va a hacer por su hogar, Este, mijo, por su casa? Si usted es el hombre de que la venga a casa, y aportar. sí, claro. Entonces ya cuando llegan todos esos, también llega el anhelo de decir, oiga, yo quiero estudiar. Yo siempre deseaba estudiar. A mí sí estudiar me parecía importante. Entonces yo, ¿y de dónde va a sacar plata si no, esto no me da plata? Entonces ya hablé Con el entrenador. entonces dije, no, hay un tema, profe, y es que ya yo tengo que empezar a rendir en la casa. Yo no puedo estar metido aquí 24/7 esperando a ver si al distrito de pronto se le ocurre darme una beca. Mm. No necesito plata. Y de hecho, por allá se hubo, esto es top secret, pero terminé siendo profesor de un colegio de educación Ah, física. sí. Sí, el profesor, es que el profesor de verdad me quería mucho y sabía que había talento y fue y movió papeles de él. Pero el que iba a dictar las clases era yo. Me pagaban como 250.000 pesos, 300.000 pesos en la época. Servía, Bueno, ¿y pero no era suficiente. cómo haces esa transición del boxeo de dar clases en un colegio
y terminas trabajando en radio. ¿Cómo Claro, es que la vida te hace ese vuelco? ahí entonces veo lo de educación física y doy como un año clases. Ya me empiezo a aburrir del boxeo porque yo digo, cuando empiezo a conocer gente de la selección Colombia, digo, ¿cuántos años tiene usted? No, 28, 30. Y yo veía en la pobreza que vivían, yo decía, no, la chimba. No, yo decía, no, Eso la no es para chimba. mí. Usted es selección Colombia, huevón, y viene a pobreza tan berraca y es selección Colombia que espero yo en la vida. Mm, Esperar recorrer todo ese camino para medio que me vean. No, no, dije, no, no. Uno, eso. Dos, estaba mamado a aguantar hambre, César. Y no aguantar hambre porque no hubiera que comer, sino porque ya cuando uno es élite, entonces yo ya me no dan peleaba por. refrigerio. Bueno, ya no haré bien. No, hay pesos que tengo que cumplir. Entonces, yo naturalmente peleaba, tenía un peso de 63 kilos y tenía que pelear en 54, 57. Esto era bajar 8 kilos, que eso era un esfuerzo demasiado. Yo ya estaba mamado de pararme en la mañana, ir al baño y desnudo salir y pesarme y decirme, está pesado, no puedes comer hoy sino jugo de guayaba sin azúcar, arroz y un pedacito de carne. Y yo no, ya no, me aburrí, me cansé y ahí me ofrecen, creo que esto no lo sabes, trabajo al frente del Kennedy en el polideportivo, había un lavadero de papa. Ok. Durísimo, durísimo. Y me dicen, aquí le pagamos como 25 días. En todo caso, un día me peleé con el profesor y dejé tirado el boxeo y metí a trabajar en ese lavadero de papas. Las clases del colegio también las dejaste tiradas y Sí, empezaste eso a pues, se lavar acabó el papas. año escolar, se acabó el año escolar y ahí ya no renovaron, no sé qué. Entonces, chao. Eso fue un daño psicológico para mí, César. Creo que ese sí fue un daño, no sé si daño psicológico, pero fue un tema muy ¿Qué difícil te porque, marcó? claro, porque ante los ojos del colegio y de los chinos, yo era un profesor de educación física, entonces cómo me trataban muy bien, ¿sí? Ujú. Era el profe, pero era el profe de que aparentaba tener, póngale 20 años y tenía Sí. yo 16, 17 añitos, ¿sí? O un tipo Ajá. mayor cuando no lo era. Y además de eso, chinos ya con barba y todo, pero yo los mandaba, ¿sí me entiendes? Y de un momento a otro que se Sí. cortara ese cariño de todos los jóvenes fue Y duro, me pasar a lavar costó. papa, entonces viene Y el golpe para el ego. no, pero sobre todo porque fue un trabajo muy difícil, muy duro físicamente. O sea, a pesar de que yo estaba acostumbrado a temas físicos duros por el boxeo, pero ese tema ahí a la semana tenía yo vuelto nada el hombro que tocaba cargarse esos bultos lavados, ¿sí? Desde las 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que al final, un sábado, llegara yo donde el man tomando cerveza al dueño. ¿Cuántos días trabajó, amigo? No sé, 7. Le voy a pagar 4 que no tengo para el resto y pidiendo cerveza. Entonces ahí duré dos Ya. semanas. Ahí duré 2 semanas y no va como a miércoles, hermano. Le dije yo, vaya, chao, amigo, porque usted no me va a ir aquí a robar. Y pues, sí me robó. Literal, no me pagó unos días. Entonces dije, no, hasta acá no fue. Pero, uy, Y de qué ese trabajo tan lavadero de difícil. papa pasas a dónde. De ese lavadero de papas, mi mamá habla con uno de sus jefes. Ujú, Ella trabajaba en una casa de familia, toda la vida trabajó en eso después de las flores, casas de familia. Y el don Dagoberto, don Dago Junior, eh, administraba una bomba de gasolina en Patio Bonito. ujú. ¿Qué pasa? Mi mamá habla con él, le dice, don Dago, por favor, mi hijo necesita trabajar, va a cumplir 10. Yo cumplí 18 y él, ponle, yo cumplí 18 hoy y me dijo, dígale que vaya el lunes. Yo fui el lunes. Pues parte irresponsable de él, pero pues también muy, muy agradecido por la puerta que me abrió, que a él le aprendí muchísimo también. Y me dice, pues mi hijo me mostraba la bomba y ahí era lavaderos y parqueaderos en las noches. Sí. Dijo, acá necesito, aquí hay dos y está la vacante de vigilante para que ayudes una semana de día, una semana de noche a cuidar los carros, a cuidar la estación. Y yo, bueno, y ahí fue mi primer trabajo oficial con la Ya donde normatividad. te pagaban vacaciones, Todo, primas, cesantías, todo. todo, todo, ¿Cuánto todo. duraste ahí? Ahí duré creo que un año largo, 2 años, pero pasó de todo. Recuerde que yo no presté servicio militar, tuve que aprender a manejar ahí. Yo tuve que aprender a manejar armas ahí. O sea,
por eso te digo que de cierta manera irresponsable de él, porque Todo empírico. todo me lo enseñaron empírico, o sea, literal, no era un revólver, sino era una calibre 12, una escopeta calibre 12, 5 tiros, automática. Mm. Entonces, el vigilante de la noche, que solo era de noche, alias Pelusa, que también es una persona que quiero muchísimo, porque era de esos tipos que le gusta la noche y que se dedicó a eso, pero muy mañoso en el buen sentido, ¿sí? Muy, muy, muy abeja, pues con el tema de los ladrones, de no dejarse meter gato por liebre, ¿me entiendes? Y él me enseñó a manejar y me enseñó a disparar, literal. Me dice, usted tiene que cargar el arma así, así, cuidado con esto, el seguro es esto. Todo ese tema lo aprendí ahí. Para Bueno, se nos cortar, va, sí, no, para dale, cortar la dale. historia ahí, pasa el tiempo en eso y yo seguía con mi sueño de la radio. ¿Qué pasa? Yo en las noches, bueno, esto sí, en las noches yo escuchaba Tropicana Sí. y yo lloraba mucho, ¿sabes? Cecitar, yo lloraba, ¿Por decía, qué? yo decía, yo sé que yo tengo madera para ser locutor, y yo le cuestionaba a Dios, le decía, Dios, ¿por qué si yo tengo el anhelo de estudiar, de ser locutor, por qué no tengo los medios? ¿Por qué me queda tan difícil? Por qué me queda tan lejos esa oportunidad? Si yo le decía, deme una oportunidad que yo me agarro de eso y no lo suelto, pero necesito una. Mm, Y gracias a Dios, un día mi mamá se fue por allá a buscar por la 39. Yo había encontrado mm, una dirección por allá de algo de estudiar radio. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo son las cosas de Dios? Llega mi mamá por allá, se fue un día a buscar y me dice, no, papito, me llama. En ese tiempo ya estaban los celulares. Yo tenía por ahí como un Siemens A56 o mm. A76, algo así. Papito, yo estoy por acá, no sé qué, pues yo no he encontrado nada. Yo me voy a ir. Yo, bueno, mam, bueno, chao. Se fue. Por la noche cuando llegó a la casa de turno, hay un volante que dice radio, producción de radio, locución, doblaje, no sé qué. Y yo, mami, me dijo, no, ya me iba a ir y en la esquina había un señor. Le pregunté por lo que usted me dijo, aquí no conozco nada de eso, pero aquí en la esquina queda una cosa que se llama arco. Vaya y Academia Arco. pregunte, vaya y Mm, pregunte allá. Y yo, bueno, mami, y digo, ahí está el volante. En todo caso, me fui un sábado para allá. Y Cecita, vuelvo y lo digo, no, no miento, llegué ese sábado allá a la casa de esa de que era en Cana, toda 39 con Caracas, mm, y apenas llego a la puerta y entro, había una puerta, no sé si usted la conoció, Cecita, entraba una puerta de vidrio, como las de RCN, grandes, gruesas, mm. y toda llena de stickers de emisoras, de diales de emisoras, o sea, toda vestida. Y yo apenas crucé esa puerta, yo me puse a llorar. A ver, Mariana, las lágrimas, decía, no puede ser que yo esté acá, no puede ser. Y ese día me inscribí y ese día dije, no, yo voy a estudiar por las noches. Eso pasó tan así que a los días me ofrecieron trabajo en una empresa de telas, en la 68. Y ahí me voy a trabajar en la empresa de telas y me daba el tiempo para por las noches salir corriendo A a, estudiar. a estudiar radio. Y casi que era calcado el escenario de las no onces del colegio. Claro, por la noche con esa hambre, trabajado, pero uno con el mínimo. Yo con ¿Y hambre decía, no, baila. cómo llegas finalmente a trabajar en RCN? ¿RCN fue tu primer trabajo en radio? No, no, no. Ahí yo pasaba al frente de mira que yo pasaba por el frente de RSN, me paraba en la mega, yo les mostraba el carnet, yo decía, yo estoy estudiando, yo que no me miraban, no pasaba nada, yo decía, pero yo un Ah, día voy a sí, sí, estar acá, sí, sí, sí. seguridad, un loco afuera. Y yo no, yo decía, algún día voy a estar acá, algún día, yo, eso sí, propósito, yo voy a estar acá, yo voy a trabajar acá. Cuando se llega el momento, bueno, yo digamos que resalté en los que estudiaron radio, o sea, de los 40 que estábamos, eso yo me la sabía toda, eso es una perilla, eso es un fader, yo todo me lo sabía y lo que no sabía lo estudiaba, miraba. El Adobe Audition, yo me endeudé con Codensa para comprar mi primer computador y el profesor de sonido me craqueó el Adobe Audition en el computador y yo duraba sábados enteros si movía este botón aquí, ¿qué pasaba? Si cogía este audio y lo ponía este otro encima, entonces, ¿qué pasaba? Apasionado. No, soy yo, cualquier cosa de radio, pregúnteme, decía yo, eso es conmigo. Tan así que la secretaria de la ARCO me quería mucho, sí, porque yo era muy comprometido con todo. Entonces, cuando llegaron las pasantías, póngale cuidado, algunos llevaban buscando pasantías como, no sé, meses.
y me llamó un ladito, van a salir estas pasantías. Es atrás de la Clínica del Occidente. Es en 14:30 AM Radio. Es con un señor que necesita un pasante que le conteste teléfonos y no sé qué, tata. Nadie sabe. Vaya usted. Vaya. Y fui y me entrevisté con Germán, Germán algo. Germán, no, de esos que hablaban de, Esa era emisora Kennedy, ¿sí? sí, de esos que Sí, hablaban de que le vaya bien en la vida y que usted va a sí, sí. prosperar y la mentalidad, bueno, esas vainas. Y De eso es lo que hablo efectivamente, yo. eso, eso, de esos mismos. Y Germán Sosa creo que era, y fui y me entrevisté con él en el centro. Y efectivo, así el manto, mire este libro, ¿usted sabe quién soy yo? Yo, no, no, señor. Mire estos dos libros que se escribí, yo lea el prólogo, ahí sabe quién soy yo, así. Y Mm. yo, bueno, pues chévere, mi hijo sabe leer y yo, pues ahí vamos. Me pasó un periódico, léame esas tres cositas. No lo hace tan mal, tiene que mejorar, mejor dicho, hágale. Entonces, listo. ¿Qué me tocó hacer? El man me aceptó, pero yo le dije, mire, yo trabajo en una empresa que literal, Cecita, usted sabe que antiguamente eso viene cambiando. Literal, las empresas eran las empresas de usted timbra tarjeta a las 7 y si timbra a las 7:01 van y lo Ya llaman se a... meten líos. Sí, claro, porque usted no puede, su tarjeta dice 7 para eso es... Y literal uno metía la tarjetica y ahí quedaba el horario en que usted llegaba. Entonces me tocó hablar en la empresa, que era una empresa de judíos, y decirles, vea, me salieron pasantías, ¿será que usted me puede dejar llegar a las 7:30 por tardar? Y hablar con el man, y el man, "Ah, pues yo tengo el programa hasta las 9". Todo caso, me dijo, listo, yo le ayudo. Llegué a las 4:30, 5, y me ayuda de 6 a 7 y yo le valgo como si fueran 2 horas. Entonces, claro, me Mm. tocaba salir de mi casa súper temprano, llevar mi almuercito, todo, llegar allá, organizarle los micrófonos, que todo estuviera. Y el man me daba un papelito con una frase, como, si miras al cielo, tu vida va a cambiar. Y vaya a un cuarto como 15 minutos y practique la frase para que al final me dijera, y nuestro querido Camilo Montañez hoy nos va a dar la frase motivacional del día. Y yo me acuerdo tanto que en una de esas un día me dice, bueno, ¿cuál es la frase? Y yo... Si te gusta la oscuridad, si te gusta y el man, No, 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 no. uy, no, no sé, se te Literal. imagina la levantada que me pegó ese man cortó la esta y, uy, no, me decía, es que usted, ¿qué le pasa? Yo trabajo con profesionales, ¿cómo me va a hacer eso al aire? Usted no se imagina la calidad de gente que nos escucha, que irrespeto, usted no es profesional. No, eso me pegó una vaciada. Y a partir de eso me desligué de ese programa porque perseverar es importante en la vida y los sábados el director de la emisora, que en paz descanse, don Carlos Molano, era un experto en salsa y él los sábados hacía un programa que se llamaba Encuentro Latino. Entonces yo de regalado me iba los sábados también desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para ayudarle en el programa. ¿Para qué? Para que me diera una oportunidad algún día De ir a hacer. de hacer al aire. Pero mire cómo son las cosas, Cecita, no me la dio. Yo me aprendí también lo mismo, todo el derecho al revés de la consola, manejaban el Sigma, eso yo me sabía todo. O sea, del máster para acá, por eso fui tan bueno en el máster siempre. Del máster para acá, yo todo me sabía qué programas llevaban tal cortina, cómo eran los cortes, cuáles eran los ficheros de las cuñas, La todo parte me lo técnica. sabía. Todo me Mm. lo sabía al pie al revés. Y los controles máster que había de la época de los operarios, todos me querían. Yo a todos les ayudaba en algo, yo algo hacía. Estorbo no hacía. Yo a todos les aprendía y algo hacía. Y entonces llega un día que el que hacía los turnos de fin de semana le salió trabajo. Y me acuerdo tanto que yo ya sabía hacer fútbol. Máster para fútbol sabía hacer ya Sí. también. Entonces me dijo, ay, Camilito, marica, yo me voy a ir y yo lo voy a recomendar a usted. Usted tiene que hacer con ese trabajo, pero si usted es el indicado. Y yo, pues, feliz, yo, ahora sí fue, Dios mío, que fue, voy a trabajar en radio, por fin, por fin. Porque además, otra cosita, Cecitar, yo salía en las mañanas de hacer la pasantía con el señor este y me tocaba Mm. salir a las Américas a Sí. esperar, o sea, pagar otro bus, pero ese no era el problema. Para ir El al problema. trabajo de las telas. Claro, el trabajo de las telas quedaba en la 68, entonces para que entiendan, el bus hacía esto y cogía una L, ¿sí? Solo había una ruta,
que hacía ese recorrido. ¿Qué pasaba? Yo salía y ya iba eso lleno, Bien. lleno. ¿Qué me tocaba hacer muchas veces que hoy en día digo, cuando me acuerdo como en estos momentos digo, oiga Camilo, increíble, salir desde ahí y correr, literal, ponerme a correr y trotar como Forrest Gump hasta las 68 para coger cualquier bus que me hiciera ese recorrido pequeñito ahí, porque no había más rutas que hiciera América 68. Mm. Entonces llegaba Bueno, sudado Camilín, al trabajo. se nos va acabando el tiempo y todavía nos quedan varias cositas por Sí. contar. Vamos en los 18 años y usted ya va para 40, imagínese. Pero Camilín, pero venga, la corto este pedacito, de verdad, para que haga la esta ahí. Termino en 14:30 de AM Radio, eh, contratan a otra persona para el máster. Ese día que llego al máster del programa del director, el que estaba llega y dice, yo le dije, ¿y usted de dónde salió? Me dice, no, yo trabajé en Candela, yo fui máster de William Vinasco. No, este man sí sabe. Cuando empieza el programa, el man se vuelve un 8, hace todo lo que está mal en la vida, y yo como estaba ahí, sabía todo, entro a arreglar a todo, salvarlo. ¿sí? Mm. Acorto el tema, listo, todo bien. Al día siguiente, el lunes, Carlos Molano, director de la emisora, me llama, me ofrece excusas porque yo le había dicho que me dio una oportunidad, no me la dio. Me dijo que él pensaba que yo no estaba preparado, que se dio cuenta que sí, y ahí me ofrecen el trabajo en 14:30 M Radio. Trabajo un año, fui muy feliz, hice locución, máster, no sé qué. Y alguien que trabajaba en RCN Radio me llama un día, me dice, oiga, hay acá una vacante para hacer máster de Antena 2, pero literal es recoger cables. Aquí no va a hacer locución ni nada, usted verá qué hace. Y ahí es cuando me presento, abandono todo y empiezo en RCN Radio un 25 de junio del 2009, día en que murió Michael Jackson. Vea pues, yo entro a RCN en el año 2011, en enero, febrero de 2011. Entro a trabajar en Radio Uno, la directora era Paola Varela. ¿Mm? Sí, Yo entro a conducir el programa de la mañana, a manejar el programa de la mañana, luego sale Paola y empezamos una transición ahí en donde yo quedo como director del programa de la mañana, Daniel Salas queda como director encargado de la Dani. emisora. Es donde armamos ese combo grande que estabas mencionando al comienzo, que nos llamamos a Cristian Molina, a Chinome, a Ever, Numael, a a Ever Jaimes, a Pepe, ¿no? Y tú Chinome. ayudabas, y tú ayudabas en la parte de la parte técnica, ¿no? ¿Mm? Sí, yo ya llegué al Nos programa de ustedes. hacías el máster y todo, pero no hacías locución. Y es cuando sale el personaje que te lanzó al estrellato. Creo que tengo la grabación Resulta, por ahí. Que resulta Colombia pare en que estos momentos un personaje. Resulta que había una parte en la que todos contábamos un chiste, ¿m? Contábamos un chiste. Y Camilo me miraba como, déjeme contar un chiste, déjeme contar un chiste. Y un día le dije, listo, cuente un chiste. Y contó ese chiste y ninguno nos reímos. Chiste tan malo. Tiritos al aire. Y a la siguiente ronda de chistes, otra vez. Yo, bueno, échese otro chiste y nada. Y nada, y me decían los compañeros, no, que Camilo es muy malo para contar chistes, es muy malo para contar chistes, no lo ponga más a contar chistes. Y a mí me daba como pesar porque él echaba su chiste y él se sentía, mejor dicho, que era el mejor chiste de todos. Y entonces se me ocurrió un día, y aquí está el matachistes. Sí, Y claro, al poner ese nombre de matachistes ya se justificaba que contara mal el chiste claro. y empezó a coger fuerza y la gente, los oyentes llamaban a preguntar por el matachistes. En la emisora ya no le decían Camilo, sino Mata matachistes. chistes. En RCN, entonces, ¿qué el matachistes? Y así hasta que nos dejó y se fue porque se abrió una oportunidad en mercadeo, ¿no? Sí, porque además estudié después administración de empresas. Estabas estudiando cuando se abrió la oportunidad en mercadeo y te fuiste para allá. ¿Eh? Sigues en RCN, ¿ya cuántos años? En RCN ya 17 años. 17 17 años. años. ¿Qué cargo estás actualmente en RCN? Soy creativo de mercadeo actualmente. Terminaste tu carrera. Terminé mi carrera e hice una maestría en comunicación en la Javeriana. Ok, ¿y hace cuánto empezaste con tu proyecto de redes sociales de historias de salsa? Historias en salsa llegó hace 5 años desde TikTok primero.
O empecé sea, en más o TikTok. menos como para la pandemia. De hecho, fue la pandemia porque llega pandemia y yo venía también en esa pelea interna de decir, hombre, usted Camilo, locutor, buen comunicador, experiencia en radio, y no va a poder pegar en medios, no va a poder pegar en redes. Yo me criticaba, decía, no es posible que yo abra ese TikTok y esté un poco de gente bailando cualquier cosa, haciendo cualquier barrabasada, lo logran y usted que tiene las herramientas no lo logre. No es posible. Entonces, mi primer proyecto fue ¿cómo se llama esto que uno sube en las plataformas de audio, de streaming? Podcast. Podcast. Ajá. Mi primer proyecto fue Diario de un Locutor, que es más, hice 2 temporadas de 10 capítulos y lo empecé a hacer en pandemia en la casa y no voy a esperar a tener todos que eso es otra cosa, digamos que desde tu punto, desde lo que tú estás enseñando con estas entrevistas, que la gente espera o divisa tener todos los elementos para poder empezar un proyecto. Y eso nunca va a pasar y eso es muy Mm. importante mencionarlo. Si tú esperas a tener todo listo, nunca vas a arrancar. Hay que empezar y sobre la marcha ir haciendo los ajustes que te permitan ir Exacto. profesionalizando y perfeccionando lo que estás haciendo. Pero siempre que tengas lo que entre comillas tú quieres tener para arrancar, se va a presentar otra cosa. No, ahora necesito esto, no. Y simplemente son excusas que tu cerebro te va poniendo para ir posponiendo ese éxito. Así es, yo empecé, dije, porque claro, al principio decía, no, es que voy a tener el micrófono importante para que sea, que no coja eco, y tengo que tener un full computador, y tengo que tener, no, no, y un día cogí el celular y Y puse a listo. grabar, y me ¿Cuántos fui. seguidores hoy, Camilo? Ah, bueno, eso fue con el podcast, ya después sale lo de TikTok, le pego a un video un día, o sea, intenté muchas cosas, lo que usted dice, Ujú. es más. Y Historias en Salsa nace primero con un tema de humor y lo remataba con una salsa. Ese fue el Sí. primer proyecto de Historias en Salsa que no le fue bien. Entonces, ejemplo, yo se me caía iba por la Es calle que y se me si caía el una humor que le moneda. metía, es que si el humor que le metía era como los chistes que Estábamos contaba en jodidos, ¿ves? RCN, no le iba a ir bien nunca. Estaba jodido. Partamos Digamos de que ahí, sí. costaba más eso, pero mire que fue el buscando la historia en salsa. Y un día de los tantos, para cortar la historia por tu tiempo, lo sé, llega el momento en que hago un video de un artista que se llama, de una orquesta, Guayacán Orquesta, Ujú. de el que cantaba, ¿qué te pasa? ¿Que estás llorando? No Sí. puede ser. Pues mucha gente no sabe que él se murió hace muchos años en México y él murió ahorcado por la muerte de su mamá. Entonces esa historia yo la sabía. Y yo dije, lo mismo, es más, ese está anclado en mi TikTok. Usted ve todo oscuro, la luz es una luz que me puse ahí de flash del celular para el lado, el sonido es Mm. pésimo, pero lo hice la historia y la publiqué y se cita como como en los sueños y en los cuentos de hada, donde Dios mueve las cosas. Lo mandé, lo publiqué y me acosté. Tenía, creo que 300 seguidores. Me despierto, cojo el celular. 301. Sí. Mi mamá, muy bonito, papito. No, me desperté, miré el celular y inmediatamente cuando fui a abrir la aplicación inclusive se trabó porque claro, yo como que empieza a botar todas esas notificaciones cuando miro y yo, ay maracas, 600.000 reproducciones y yo, ay maracas, ¿y esto qué? Y empiezo a ver y empiezo, cuando miro los seguidores, creo que eran como 8.000 y yo, uy, fue pucha, de 300 a 8.000 seguidores en la noche En una noche. en una noche. Y entonces yo tenía un grupo de amigos en WhatsApp, de los de jugar Play, y les envié el video y jodiendo, ¿no? Les dije, bueno, Ujú. ahora sí, señores, respeto que están hablando es con el nuevo influencer de la salsa en Colombia, ya no más, respetico, si necesitan ver, empecé a joderles, ¿no? Si necesitan ver o Sí. algo conmigo, me cita porque yo ya soy famoso. Y así jodiendo. Cuando me fui para el trabajo, pues obviamente muy contento. Yo, 8.000 Ujú. seguidores, qué bonito. Y eso era como dele, dele, dele. Al mediodía ya iba 1 millón de reproducciones. Seguidores, 30.000.
Hmm. Y así, me acuerdo que, y ya cuando mis amigos empezaron, marica, se creció esa vaina, montañés, vale, me empezaron a decir, Hoy, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok, Camilo? hoy ya tengo en TikTok 423.000 seguidores. ¿Cuántos tienes en Instagram? Instagram, que pegué hace 2 años, 215.000 seguidores. ¿Cuántos tienes en YouTube? En YouTube viene pasando algo muy bonito porque empecé a trabajarle fuerte porque yo tengo que buscarle la comba al palo porque como utilizo música, el copyright, eso es lo que me frena muchísimo en YouTube. Pero hace 3 meses para acá se viene moviendo muy bien y ya voy casi 7.000 seguidores. En todas las plataformas te encuentran como historias en salsa. Historias en salsa, en todas. Historias en salsa. Bueno, pues ahí está todo el testimonio de Camilo, que no tenía con qué comer, que le tocó ir a boxear para que le dieran un refrigerio, que le tocó criarse solo, cocinar, calentar desde los 4 años, que le quemó la ropa a la mamá en un incendio Sí. por calentar la comida en una estufa de gasolina. Y hoy, profesional, con maestría, más de 17 años trabajando para RCN, una de las grandes cadenas radiales de Colombia, con con unas redes sociales muy sólidas que vienen creciendo, y pues es la muestra de que definitivamente sí se puede. ¿Cuál creerías tú, Camilo, que es el secreto detrás del éxito que estás teniendo en este momento? Tener, o sea, anhelar hacer algo, es decir, no entrar en el bucle de que se despierta, pasa el día, vuelve y se acuesta, sino soñar, pensar. Ejemplo, en este momento mi propósito es YouTube. Aquí en adelante es YouTube. Entonces, mi propósito todos los días va a ser pensar cómo lo logro, cómo lo hago y qué voy moviendo. No solo pensarlo, estructurar. Mi consejo para toda tu audiencia, independientemente sea de su labor, de su función, de lo que quieran, estructuren. Literal, no es el consejo de escriban lo que pasen, no, sino estructuren, estructuren. Entonces, si yo quiero hacer un video X, ¿cómo lo hago? Si yo quiero hablar con César, oiga, voy a escribirle a César, César tiene tanta edad, César me puede hablar de esto y lo voy a llevar por esto y háganlo más, o sea, hagan que pasen las cosas, porque a veces cuando uno se queda sentado el tiempo va pasando, entonces es estructurar y hacer que pasen las cosas. El tiempo va pasando y la bola va jugando. Bueno, Camilín, nos vamos despidiendo con una ronda de preguntas, preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿ok? Cortas, sí. ¿Cuál es tu mayor motivación cada mañana? Más rápido, más Conseguir rápido, más plata, rápido. conseguir plata, Conseguir plata. A estas alturas de tu vida, ¿cuál es el no negociable más importante para ti? la falta de respeto, ¿Qué es eso que te da más paz? tener salud y tener un techo donde vivir, ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento la mejor decisión que has tomado en tu vida? educarme, ¿Qué es eso que te gustaría mejorar de ti, de tu forma de ser? no ser tan mal geniado, ¿Qué quisieras tú que la gente recordara de ti cuando ya no estés acá? mi alegría, ¿Qué es lo que más agradeces? creer que existe Dios. Una frase que te pueda identificar. Acá se ve, bueno, no se ve, pero pasión, pasión. Pasión. Ok, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y devolverte y hablar con tu yo del pasado de 15, 16 años, y tienes 30 segundos para hablar con tu yo de esa época, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a ese Camilo del pasado? Tami, aproveche más el tiempo y inviértale más a hacer contenido. Finalmente, Camilín, en este momento todos los dispositivos del mundo están conectados a este podcast. Todos celulares, cámaras, iPads, Todo. teléfonos, todo está conectado. Y en esa cámara tú tienes 60 segundos para dar el último mensaje. Después de eso ya Camilo se va de ermitaño a una cueva. Nadie vuelve a saber nada de Camilo. ¿Cuál es ese mensaje que le darías a toda la humanidad que está esperando qué es lo que Camilo Montañez va a decir? Vea, crean en Dios, agradezcanle a la vida, a Dios, a lo que ustedes quieran creer por cada paso que dan cada día. Es decir, agradecer que respiran,
que viven, que caminan, que pueden comer, es la base fundamental para poder hacer todo el resto en la vida. Sin eso, sin salud y sin agradecimiento por lo que tienen, no se llega a ningún lado. Sean agradecidos. Camilín, y si tú escuchas la frase vivir para vivir, ¿qué te dice esa frase? ¿Qué entiendes? Vivir para vivir es que, a mi punto de vista, hay que vivir las cosas para poder hablar de lo que se ha vivido. ¿Sí? Yo no puedo hablar de lo que no he hecho. Y de hecho, muchos mentores dicen, no dejes que alguien venga y te hable de lo que no ha vivido. Es decir, si no ha estado en los pantalones tuyos corriendo de X a Y, o si él no ha hecho su propia maratón, no, que no te hable de lo que no ha vivido. Camilín, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por sacar espacio para este reencuentro. Recordé cosas muy bonitas. Esa historia tuya es bastante conmovedora. Y antes de despedirnos, ¿qué tal si nos despedimos con un chistes al mejor estilo del matachistes? ¿Ah? Yo me ¿Ah? acuerdo mucho de chistes así. El de la nube, que una nube ¿Cuál? iba. Lo que pasa es que yo siento que los chistes, gracias a Numael Córdoba, que hay que agradecerle también mucho, el tema de actuarlo, ¿no? Decir que iba una vez una nube caminando y estaba haciendo un día bonito, y entonces llegó y entró a una peluquería en el cielo y dijo, buenas, a un favor, ¿qué precio tienen los rayitos? Y así eran todos los chistes por el estilo. ¿Ah? Ay, no, Bien puesto el nombre del matachistes. mata chistes. Ahí estaba. Es Camilo Montañez, ya lo saben, lo pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales como @historias en salsa. Síganlo, es un contenido muy agradable, es un contenido muy bien hecho, un contenido, si les gusta la salsa, van a encontrar pequeñas historias de sus grupos, de sus artistas, de sus canciones. Así es que apoyémoslo y síganlo. Y ya lo saben, como se los digo siempre, si este contenido les gustó, recomiéndenlo y compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo, no se queden con esto para ustedes solos. A nosotros como creadores de contenido, un me gusta, un comentario, un compartir, un reposteo, nos ayuda muchísimo y a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Esa es la gasolina que necesitamos para seguir haciendo este tipo de contenidos que de una u otra forma en algo ayudan a que tengamos una vida mejor. Camilo, muchísimas gracias. De verdad, muchos éxitos en todo lo que estás haciendo, éxitos en este emprendimiento de redes sociales y por acá estamos pendientes de pronto de un segundo episodio porque se nos quedaron muchas cosas por hablar. Cecitar, no, gracias por la invitación. Un abrazo gigante a toda tu comunidad. Gracias a tu equipo de trabajo por el profesionalismo al cuadrar todo el tema de la entrevista y todo lo técnico. Gracias, gracias, gracias. Y seguramente esta entrevista y todas las que tienes en tu canal van a inspirar muchas vidas y van a inspirar muchos que vienen detrás de uno con ese deseo de crecer en la vida. No siendo más, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Yo soy César Agudelo y recuerden que el momento perfecto no existe, lo creas tú. Es hora de vivir para vivir y nos vemos más adelante en un episodio más de estas historias de fracaso con final feliz. Cuídense mucho. Chao, chao.